sistema Statec, un sistema innovador para la estabilización de terraplenes y taludes. La misma será dictada por los ingenieros Antonio Blanco Amador y Francisco Blanco Blanco. El ingeniero Antonio Blanco Amador es director general y fundador de Tecnosuelo, ingeniero civil, Universidad Autónoma de Puebla y becario en Inglaterra para estudios y práctica de cimentaciones, tiene más de 40 años de experiencia en la ingeniería civil. El ingeniero Francisco Blanco es director de desarrollo de Tecnosuelo, ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, ingeniero mecánico eléctrico por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Además es ingeniero de campo de coil tubing en Schlumberger y ingeniero de excavaciones profundas en Isherwood Associates en Toronto, Canadá. Hoy en día es encargado de desarrollo técnico en Tecnosuelo y desarrollo de maquinaria en Mirlo. De manera tal que sin más preámbulo los dejo con los ingenieros Blanco. Realmente el que va a presentar la plática es Francisco, pero yo quería hacer una presentación de cómo se originó el sistema Statec de estabilización de taludes, y fue en cierta forma, de una manera, en cierta forma accidental. Esta foto que están viendo ahí es una obra de toma para una termoeléctrica en México, en el norte de México. El lugar se llama Rosarito, Baja California, cerca de Tijuana y cerca de la frontera en Estados Unidos. Este cárcamo, esta obra de toma está adosada a la etapa primera de esa termoeléctrica y tuvo muchas dificultades en cuanto a estabilización y excavaciones. Pero la parte medular del asunto era poner la obra de toma a funcionar y abrir el canal de llamada del mar hacia la obra de toma, y de alguna manera hacerlo con un muro que no fuera concreto, que presentaba demasiada resistencia, sino hacerlo con un producto que fuera fácilmente excavable y al mismo tiempo permitiera una retención de la tierra, que les voy a enseñar aquí. Ay, caray, ay, híjole, ya se me erró. Aquí, en esta parte de esquema que se ve, déjenme ver. Esta parte es el muro, que en este caso es el que le llamamos muro plástico. Entonces, para poder abrir el canal, más bien el cárcamo al canal de entrada del agua que venía del mar, se tuvo que construir esta pantalla. ¿Y cómo logramos hacer esa pantalla? Pues tuvimos que hacer un relleno con material de limo, prácticamente a volteo, para llenar el hueco del canal marítimo. Y entonces, sobre ese relleno previo que se hizo, se construyó la pantalla plástica. La pantalla plástica es un sistema que ustedes excavan y van reteniendo las paredes con un fluido. Cuando se hace, pues ustedes deben conocer la construcción de muros pantalla o muros Milán, que se usa un fluido, un lodo bentonítico, para retener las paredes, crear una estabilidad en la zanja, formando un cake y establecer que las fuerzas se equilibren y nosotros podamos excavar dentro de la zanja. En este caso, para la generación de la excavación, lo hicimos con un fluido, pero no solamente de bentonita, sino era un fluido de bentonita cemento y algún aditivo. Este fluido tenía la particularidad de permanecer en estado líquido durante el tiempo de ejecución de esa pantalla, de tal manera que al terminar la construcción de la pantalla, esa mezcla le llamamos autofraguante, fragua, y en ese momento ya se le formó una estructura de un muro. Y ese muro de pantalla plástica puede tener una resistencia baja, porque puede variar de 2 a 3 o 5 kilos por centímetro cuadrado. Sin embargo, con la mezcla de arena dentro del fluido de mezcla autofraguante, se puede aumentar la resistencia en función de que si se necesita tener un mortero, se convierte en un mortero plástico. Y ese mortero plástico puede obtener resistencia
de 30 a 35 kilos o más por centímetro cuadrado y puede ayudarle a tomar unos esfuerzos de alguna manera. Entonces, esta pantalla no es rígida, como ustedes ven, no lleva armados, es sencillamente lodo, cemento, bentonita y probablemente arena. Y se comporta con el terreno tal como está ahí constituido. Entonces, el cárcamo o la obra de toma tenía una profundidad de 17 metros. Había que construir y excavar del lado seco de la pantalla para poder ir colocando eso que se metimos ahí, como se dice, que se dice anclas, ¿verdad? Esta partecita, déjenme ver, esto que ven aquí oscurito, son sistemas de anclaje que tuvimos que construir excavando por el lado interior cuando se excavaba el cárcamo para ir metiendo las anclas y crear una pared estable y después abrir el resto del cárcamo que estaba protegido, permítame, por un muro Milán. A ver si está aquí. ¿Quieres la planta, verdad? La plantita, no. Sí. ¿No? No está la planta, bueno. Entonces, en planta, siguiendo la forma, como ven ustedes la foto alrededor del perímetro del cárcamo, se construyó un muro Milán. Entonces, digamos, 3 lados del cárcamo era muro Milán y un lado era la pantalla plástica, ¿verdad? De alguna manera que... ¿Estos eran el muro Milán? Ajá. Hay que ver la primera, ajá. Estos eran los muros Milán. Todo el perímetro. Es el canal marítimo. Es el de la pantalla plástica. Y es el canal de agua. Entonces, para la construcción del cárcamo, se hace primero los muros Milán, haces el muro plástico, excavas por el centro y así es como al final llegas a la profundidad prevista del proyecto, que era menos 17 metros, y al construir esto que se llama muro plástico, tuvimos la facilidad de poder abrir la obra de toma simple y sencillamente con una draga de arrastre. La particularidad que tiene el sistema, en este caso que ves una ancla, tiene una área de influencia, que si lo puedes asumir como si fuera un rectángulo, un cuadrado, etcétera, y eso definía que si nosotros sacábamos un ancla con la draga de arrastre, rompíamos el muro y empezaba a entrar el agua, y así sucesivamente hasta llegar a la profundidad requerida. De ahí vimos cómo funcionó el sistema del muro plástico. Uno, del lado del mar se evitó las filtraciones hacia el cárcamo. Se estabilizó la excavación porque se mantuvo una pared vertical. Y además facilitó la entrada del agua marítima hacia el cárcamo, creando un muro blando fácil de excavar. Mejor que cualquier otra alternativa en ese sentido. Entonces la idea cuajó de esta forma del muro plástico para pensar que lo podíamos desarrollar para estabilización de terraplenes y taludes carreteros, como les voy a mostrar ahorita en la siguiente. Está al revés. Aquí hay un modelo. Este fue uno para Pemex, ¿verdad? Ese es para Coaxicala. Coaxicala. Aquí fue para estabilizar la zona de ahí de los ductos de Pemex. Ahorita les voy a enseñar otra. Espérame. Me gustaría explicarles una cosita muy, muy particular que, bueno, en esta que ven, por ejemplo, aquí, ven una falla de talud carretero, ¿verdad? Y van a ver cómo estaba antes y cómo quedó después cuando se construyó el muro Estatec. Es un caso que muy frecuentemente ocurre. Este es, creo que es otro caso, déjenme ver. Este es otro caso diferente. Otro caso. Este es otro caso. La carretera se fue y la estabilidad con el sistema Estatec. Otro caso. Había uno que hicimos para la zona esta de los puertos ahí en México, en Veracruz, creo que ya me lo brinqué, ¿verdad? Ah, el del API, sí, ese el del API, sí. Ese. Es para explicar una cosita. Por ejemplo, la estabilización del Estatec en las carreteras.
como tenemos que intervenir cuando el suelo ha fallado, entonces necesitamos usar equipos livianos que no afecten más la estabilidad, que de por sí ya está muy deteriorada. Entonces usamos para formar el muro plástico equipo muy liviano, muy ligero. Por ejemplo, ustedes conocen las máquinas, las manos de chango, por ejemplo. Con una extensión puedes hacer una zanja hasta 6 metros de profundidad e ir estabilizando la zanja conforme va avanzando con el mortero plástico y la arena. Y entonces sucede que creamos un muro no muy profundo, de 5 a 6 metros de profundidad, y si es necesario establecer a mayor profundidad, creamos una terraza y hacemos otro muro, y luego creamos una terraza y hacemos otro muro. Ahora, ¿por qué escalonado? Como lo expliqué al principio, para poner un equipo que sea ligero para no agravar más la estabilidad de la zona, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Veracruz, se hizo, son los médanos de arena. Usted conoce los médanos de arena que hay en las playas, es una arena muy fina, e hicimos el muro plástico, pero ya directamente con equipo guiado de excavación profunda, equipo guiado. Allí sí, porque no tendríamos problema de que la zona donde iba a trabajar el equipo desestabilizara la otra parte, y entonces ahí pudimos hacerlo de un jalón. Entonces, si en general los muros plásticos los hacemos escalonados en carreteras, hay lugares donde se pueden hacer verticalmente con paramentos hasta 20 metros de profundidad, dependiendo del diseño y la cantidad y serie de anclajes que le pongamos al sistema, ¿verdad? Entonces es muy versátil. Ahorita que les va a explicar Francisco, les va a explicar las ventajas que tiene, por ejemplo, este sistema, en este caso para el uso de las carreteras, que tiene una gran ventaja. Se construye de arriba hacia abajo. Entonces, no necesitas, como cualquier otro método, vamos a suponer que quieres estabilizar con un muro de gravedad, o estabilizar con un muro gavión, o cualquier otro sistema, o tierra armada, o lo que fuera. Tienes que excavar hasta el fondo y luego estabilizar de abajo hacia arriba. El Statec tiene la gran ventaja que tú estabilizas de arriba hacia abajo. Entonces, ¿cómo lo logras? Pues la forma de que se dijo hace un momento, crear un relleno temporal que te sirve de base de apoyo, y sobre ese relleno excavas tu zanja vertical estabilizada con la lechada autofraguante y creas ya un muro temporal a partir del cual ya tienes un paramento que te va a detener la carretera. Entonces la carretera se puede reparar muy rápidamente. Al cabo de 2 o 3 semanas tú ya puedes tener un tráfico abierto, puesto que en cuanto nosotros hacemos el muro plástico y ponemos la primera pluralidad de anclajes, ya tenemos cierta seguridad para que empiece a pasar el tráfico, ¿no? Con cierto cuidado, pero muy rápido y muy pronto. Ya después tú pasas a terminar la estabilización en los demás niveles o en el nivel de abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una gran ventaja del método. Y espero que se los haya yo presentado más o menos bien. Ya vieron entonces unos casos. Yo le voy a dejar ahorita que siga Fran yo con la presentación, pero sí quería decirles cómo, de una manera, en cierta forma accidental, se ha creado un proceso que ha tenido mucho éxito en México, ya casi desde hace 20 años, y se han hecho cientos de estabilizaciones de taludes carreteros y de otra naturaleza con el sistema que acabo de mencionarles. Espero que la platique Francisco, les parezca interesante. Yo era nada más la presentación, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo voy a regresar tantito. Vamos a iniciar agradeciendo la invitación de la Sociedad Costarricense de Geotecnia y de Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales por esta presentación que vamos a realizar ahorita. Quisiera iniciar viendo unos casos antes y después del sistema Statec en varios tipos de aplicaciones. Yo creo que da como
¿cómo se llama? Para abrir boca un poco, ¿no? Bueno, el primero que tenemos acá es uno de los más recientes que hemos hecho, fue realizado el año pasado. ¿Cómo se llama? En este caso, esto es en una sierra de Puebla, donde llueve mucho durante todo el año. Los ductos que se ven aquí es un nuevo trazo de ductos, porque del otro lado de este cerro, digamos, del otro lado del cerro, construyeron una nueva autopista y haciendo unos cortes en la autopista destabilizaron los cerros y unos ductos similares a esos que pasaban por ahí tuvieron problemas. La importancia de estos ductos es que son los que llevan propiamente los combustibles a la Ciudad de México y pues, el impacto sí puede ser bastante fuerte, ¿no? Lo que se decidió hacer en este caso fue realizar un loop o otra rama de ductos por el otro lado del cerro, que sería esta que se ve acá, y participamos en ese proyecto estabilizando varios tramos que había problemas ¿cómo se llama?, de estabilidad en los terraplenes que habían hecho, y particularmente, digamos, en esta foto, el sistema Statec se utilizó particularmente para proteger los apoyos del puente. En sí hay otro sistema Statec, digamos, en el lado encontrado de la cañada, para proteger los apoyos del puente. Ajá. Que estaban erosionando. Este otro caso de acá, creo que también está relacionado con otra carretera que estaban construyendo al pie. Destabilizaron el cerro y pusieron digamos, en problemas una torre de transmisión, ¿no?, de alta tensión. Y acá se realizó un sistema Statec. En particularmente es un poco especial, si no ahorita les platico, pero para darle nuevamente soporte a la torre. En particular, aparte del sistema Statec, se pusieron unas anclas de alta capacidad, que son estos cuadrados que se ven acá, para equilibrar mejor el conjunto de fuerzas. De acá es en el puerto de Veracruz. En sí, la zona esta es donde los trailers esperan a ser cargados en el puerto. Le llaman centro regulador. Es el nombre que le da el puerto a este patio, digamos. Acá lo que se hizo, se utilizó el sistema Statec para hacer excavaciones de, digamos, la altura máxima por acá eran 17, 18 metros. Ajá. Iba bajando en ese sentido y también ligeramente en ese sentido, ¿no? Para permitir hacer toda esta planicie, digamos, donde llegan los camiones. Los otros ejemplos que vamos a ver están un poco más relacionados con carreteras. Digamos, estos son fallas que ha habido en carreteras. Esto estuvo un poco relacionado con eventos de huracanes y esto que no faltan en México. Y en esta ocasión, no sé, creo que se estabilizaron como 10 tramos carreteros en la carretera Pachuca-Tampico. En este caso tengo 2 niveles de Statec, un poco como estaba platicando mi padre, de forma escalonada, ¿no? Esto creo que es del mismo evento meteorológico, ¿no? También fallas relacionadas por ¿cómo se llama?, por exceso de lluvias. Creo que es también de la misma época, ¿no? Particularmente en se ven también, digamos, obras de drenaje. Hay alcantarillas que se instalaron y sistemas de descargas de las alcantarillas. Se ven acá los 2 niveles, el primer nivel, segundo nivel, que es la forma escalonada que típicamente utilizamos en carreteras, ¿no? También hay que, si bien se utiliza equipo ligero para hacer esto debido a la estabilidad precaria en cuanto tomamos a tratar esos terraplenes, también, digamos, en carreteras no hay tanto un factor de costo metro cuadrado, ¿no?, que permite también hacer eso escalonado. ¿Cómo se llama? En ese otro caso se ven muros de mampostería, ¿no?, que falló su cimentación y se reemplazó con sistema Statec. En sí, en varios casos ya sea de mampostería o por acá tendría
de gaviones, como este de acá, se han estabilizado con el sistema Statec. Este particularmente, originalmente había un muro de mampostería que se ve acá, que falló. Posteriormente pusieron gaviones que también fallaron. Originalmente el trazo corría a esta altura. Ajá. Y ¿cómo se llama? Posteriormente cambiaron un poco más bajo el trazo con los gaviones. Nosotros más o menos retomamos el trazo original de los gaviones y lo hicimos en 2 niveles. Digamos, muchas veces, por ejemplo, en este caso en particular, luego es muy complicado hacer muros de gravedad. Yo le llamo en general de gravedad a los de gaviones o concreto o mampostería, porque no tienes buen cimiento de los muros, ¿no? Tienes pendientes muy fuertes en las partes montañosas. Ahora voy a regresar a anteriores. Este de acá, digamos, este es más o menos en la misma sierra de donde vimos los primeros ductos, que es que apenas se ve por acá, pero acá hay una presa, se llama la presa Necaxa, ¿no? Atrás de estos árboles. En este tramo carretero lo habían, digamos, la carretera no sé bien de qué año es, pero es de los 40 más o menos. Y todos los años se pasaban reparando este tramo porque había como un flujo plástico, o luego le llamamos creep, ¿no? Que poco a poco se deslizaba. Entonces cada año tenían asentamientos en la carretera de varios centímetros, ¿no? Que con los años se fueron agravando porque conforme ponían más mezcla asfáltica, ponían más peso y aceleraban las deformaciones, ¿no? Ajá. Es una vista del mismo tramo desde otra perspectiva, ¿no? Ajá. En este caso se estabilizó con 3 niveles de sistema Statec. Ajá. Pues aquí otra falla, ¿no? Y se estabilizó con 2 niveles. Creo que también, este tramo tuvo grandes problemas durante años, igualmente. Y creo que también en este caso hasta se amplió el acotamiento varios metros. Cuestión que luego también a nuestros clientes les interesa mucho que en las carreteras, digamos que estabilizamos, originalmente tenían un ancho de 6 metros, ¿no? Y luego como hay perspectivas un poco de ampliar la carretera, pues ya finalmente se amplían unos 3 o 4 metros más para proyectos a futuro, ¿no? Y ya quedan estabilizados. Este es el que les acabo de mostrar y algunos otros ejemplos de la México Tuxpan. Molango. Acá también se ve originalmente había un muro de mampostería. Este de acá, de Huachinango, Puebla, debido a una autopista que hicieron, botaron todas las aguas. Digamos, estas casas que se ven acá son estas de acá vistas desde el lado del cerro. Botaron todo el drenaje de la nueva autopista hacia esta zona, entonces se inundaba. No sé si logran ver, pero esto que se ve medio de color amarillo tierra, es más o menos hasta donde llegaban las aguas, ¿no? Entonces se estaban inundando las casas de los vecinos. ¿Cómo se llama? Y esa es la vista del terraplén del otro lado. Digamos, estas casas sería el frente y esa es la parte posterior de las casas. En este caso se estabilizó con el sistema Statec y también era un poquito la finalidad drenar las aguas que se estancaban de este lado. Entre la salida y este lado había ahí una distancia como de, no recuerdo bien, pero 70 metros. Entonces lo que se hizo para este caso fue, ¿cómo se llama? Realizar, digamos, un cárcamo o una obra de toma para todas las aguas, encaminar todas las aguas. Si ven acá, se ven lavaderos que, si no todos, gran parte del agua que se captaba de más ahorita venía de una autopista que está en la parte de arriba. Ajá. Entonces se hizo, digamos, este cárcamo, ajá, para recibir un microtúnel que corre desde el lado de la carretera hasta la parte posterior de las casas. Ajá. Entonces aquí se realizó un microtúnel. Este proyecto fue interesante porque fue la primera vez que, si no la primera vez que hicimos microtúnel, sí fue la primera vez que utilizamos perforación direccional con georradar para poder direccionar bien este microtúnel.
que era, digamos, ha sido el más largo que hemos hecho, digo, 70 y algo de metros, y tuvimos precisiones de ubicación del microtúnel de centímetro, centímetro y medio, ¿no? En los 70 metros. Ajá. Y digo, adicionalmente se estabilizó la carretera, y estabilizaron las laderas, y se hizo un canal de descarga hacia la presa que queda hacia este lado, ¿no? Este de acá es, en sí esta obra todavía está en proceso, está detallando lo último. ¿Cómo se llama? Aquí lo que pasó es que se vino varios cientos o miles de metros cúbicos y taparon una carretera federal. Chance no se logra ver esto, pero digamos más o menos hasta la cima del cerro se vino todo el cerro. Ahí se realizó algo combinado un poco. En la parte de arriba inicialmente se utilizó el sistema Statec para retener los movimientos y poder afinar, digamos, o quitar todo el material suelto que se había venido, digamos, todo este material. Si yo lo quitaba, iba a hacer que mi falla progresara más atrás de donde ya se había presentado. Entonces, lo que se hizo inicialmente fue estabilizar en la parte de arriba para yo poder retirar el material, e ir estabilizando el resto de la ladera. Para esto se utilizó acá una malla de alta resistencia. Digo, en términos generales, por lo menos en vista, parece una malla como, ¿cómo se llama esta? Malla ciclónica, ¿no? Pero tiene características de mayor resistencia y protección contra intemperismo, ¿no? Lo que se ve rojo es un geosintético que se puso para promover un poquito la vegetación del sitio. Y en el pie del terraplén se realizó nuevamente el sistema Statec para hacer como una cuña y evitar que hubiera movimientos futuros de toda la ladera, ¿no? Adicionalmente hay drenes y drenaje, ¿no? Involucrado. Bueno, será así como para dar un panorama del asunto. ¿Cómo se llama? Digamos, la idea fundamental que tenemos con el sistema Statec, aquí se ve una pequeña sección, es principalmente mejorar las características propias del suelo. O sea, mi finalidad prima del sistema de retención es que yo mejoro las características de este suelo o esta roca, y este suelo o esta roca tratado es el que me va a poder soportar los empujes que yo tenga atrás, ¿no? Esta estructura, digamos, de soporte que yo genero, a final de cuentas, digamos, estas anclas podría estar hablando de 6 metros y estas de unos 12 metros, hago un bloque muy estable. O sea, es como si hiciera un muro con el propio suelo muy estable. Es un muro de 6 metros que es mucho más estable que un muro de concreto que posiblemente tenga centímetros de espesor, ¿no? Entonces es una estructura muy estable. No tengo problemas de volteo, digamos. Otra de las ventajas que más o menos ya se ha platicado, que ahorita vamos a ver un poquito el proceso constructivo, es que yo siempre voy estabilizando de arriba hacia abajo, entonces siempre estoy trabajando en una posición de seguridad. Cuando pongo mi muro de mortero plástico y abro este tramo de acá, este muro de mortero plástico me sirve como retención temporal para evitar deslizamientos o fallas que me pueden generar problemas de seguridad al personal o dañar, digamos, volver a dañar la estructura que intento estabilizar, ¿no? Restringe el avance de fallas progresivas, un poquito como les platicaba, que como yo puedo colocarlo donde yo quiera, ¿no? Como en el caso anterior, pues a partir de ahí evito que se me generen más fallas hacia arriba, ¿no? Que muchas veces cuando quiero, por ejemplo, si quisiera estabilizar con un muro, chance necesite excavar toda esta zona. Al excavar yo toda esta zona, puedo provocar problemas de falla en la parte suelo, ¿no? Bueno, el método se ha utilizado para cuestiones preventivas como correctivas. Particularmente lo utilizamos más en cuestiones ya correctivas por las ventajas de acción muy inmediata que tiene. Digamos, si bien la estabilidad precaria ya se tiene al cabo de unos días, se puede abrir paso muy rápido. O sea, digamos, en un talud fallado, lo primero que hacemos sería rellenar y por lo menos ya se puede dar
¿cómo se llama? Vialidad entre dos poblaciones, ¿no? Que luego eso es muy importante para cuestiones de rescate. Otra ventaja que hemos visto que se aprecia mucho es que yo realmente para trabajar necesito, a partir de donde coloco mi muro de mortero plástico, necesitaré 1,5 metros. Entonces, posiblemente con el propio acotamiento de una carretera, me es más que suficiente mi área de trabajo inicial. Una vez que ya puse la primera pantalla, ya ni siquiera estoy trabajando acá, estoy trabajando en la parte exterior, ¿no? Entonces, hago muy pocas interferencias y evito parar el tránsito, ¿no? Bueno, el sistema en general se complementa con drenes. Normalmente los drenes los colocamos en la parte baja, que es donde habría mayor presión y se drenaría más fácilmente, digamos, el agua que se encuentra en la formación. Y la otra que también es un costo muy competitivo, ¿no? Ahorita voy a hablar un poquito de cómo se construye, con qué elementos, para dar una idea un poco más visual de esto. En este caso estamos por lo menos en esta foto, en el segundo nivel. Estamos utilizando una retroexcavadora para hacer la pantalla de mortero plástico. Durante todo el proceso de excavación se tiene una lechada plástica para estabilizar las paredes. Ajá. Entonces, en todo momento, digamos, estabilizamos el sitio que estamos tratando, ¿no? Posteriormente, digamos, este es otro trabajo, pero se abre la terraza para exponer, digamos, la cara del muro de mortero plástico y poder comenzar a colocar las anclas, o si ya es el último nivel, los drenes, ¿no? Entonces abrimos. Al momento de abrir tiene también otra ventaja, que voy generando superficies de trabajo donde puedo transitar con la maquinaria, y eso lo hace muy, muy rápido en su construcción. Bueno, se inyectan las anclas. Acá se ve una bomba de pistones. Varios de los equipos, por ejemplo, de las anclas, los equipos de inyección y generadores y otras cuestiones, también los fabricamos con otra empresa, ¿no? En sí, el desarrollo de las anclas ha sufrido varios cambios con el tiempo, ¿no? Desde cuestiones de diseño, por ejemplo, en cuanto utilizamos anclas de tensión, normalmente utilizamos un sistema como de válvulas check que nos permite reinyectarlas, ¿no? Entonces puedo reinyectarlas las veces que yo quiera, y de esa forma utilizo, ya sea de una forma más efectiva, el volumen de lechada, o también en caso de tensarle y que no dé la capacidad de carga, puedo volverle a inyectar y no perder ese elemento de anclaje. Ajá. En cuanto a los temas de inyección, pues normalmente se controlan los volúmenes y presiones de inyección. Digamos, un poco ligado al proceso de las anclas, que puede ser posterior o anterior, se va colocando una malla electrosoldada y se coloca un concreto lanzado. Digamos, la parte superior de acá normalmente se deja, digamos, en el caso de carreteras, algún bordillo o esto para que no corra el agua sobre la cara del terraplén o talud tratado. Ajá. Viéndolo en diagrama, lo primero que se hace es que se reconstituye el terraplén. Digamos, si hubiera fallado más, pues se rellena todo lo que sea necesario. Posteriormente se coloca el muro de mortero plástico, ¿no? Esto es visto en una sección. Se abre la primera terraza para poder colocar los anclajes y el concreto lanzado. Y esto se repite en el segundo nivel de la misma forma, y la idea fundamental es que con las anclas en la inyección yo genere este bloque de suelo tratado, que es el que me va, por un lado, a retener los empujes, y por otro lado me va a mejorar, digamos, en el caso de las carreteras, lo que más me interesa es la superficie de rodamiento. Entonces le doy soporte a la superficie de rodamiento. Muchas veces no necesariamente hemos tratado propiamente fallas, sino problemas de deformación de la carpeta con el sistema Statec. Bueno, este es viendo cuando son distintos niveles, ¿no? Sería
un poco similar a lo anterior, pero se repite nuevamente el muro de mortero plástico, se abre en etapas, ¿cómo se llama? La excavación para colocar las anclas, se abre otra etapa para colocar estas y así consecutivamente, ¿no? En términos generales, gran parte de los problemas que hay de terraplenes, taludes, están muy ligados con el agua, entonces se toman luego precauciones particulares en cuanto a, ¿cómo se llama? Cunetas, lavaderos, ¿cómo se llama? Alcantarillas y esto para complementar cuestiones de drenaje, ¿no? En sí, yo soy de la idea de que si no se le da salida al agua, el agua va a encontrar la salida y no necesariamente es donde más te conviene, ¿no? Particularmente nos basamos en dos cuestiones. Por ejemplo, en el caso de los suelos granulares, lo que intento hacer con los anclajes, y es por eso que luego utilizo anclajes de fricción o anclajes de tensión, sería como confinarlos. Por ejemplo, si yo meto anclas y confino estas arenas al estar confinadas, voy a mejorar su comportamiento mecánico. En el caso de suelos cohesivos, no sé, arcillas o limos, que ya han sido fallados, más o menos baso mi resistencia en la resistencia residual que todavía tienen los suelos cohesivos, y digamos, gran parte de la funcionalidad del ancla es que me pueda repartir los excedentes hacia otras partes del suelo, ¿no? Entonces, digamos, el suelo por su naturaleza no me puede transferir tensiones, pero el ancla sí, y ese hace que se me equilibre o reparta más equitativamente los esfuerzos, ¿no? Sería un poquito como la idea de soil nailing, digamos. En cuanto al diseño, digo, lo que yo busco es generar esta masa de suelo coherente o cohesivo, que es el que me va a soportar realmente todos los empujes. En sí, para finalidad de cálculo, lo que yo busco, o más bien lo que yo compruebo, uno es que no se me generen fallas locales, digamos, que crucen a través de mis anclas. Es una comprobación. Otra comprobación es, digamos, que estos empujes no generen una traslación de todo mi suelo tratado y que estos empujes tampoco generen un problema de volteo de mi suelo tratado. Normalmente las dos últimas opciones es, particularmente la cuestión de volteo, es muy estable el sistema. Ajá. ¿Cómo se llama? Es un poquito lo que pongo acá, ¿no? Se define una geometría estable, ¿no? En términos generales, digamos, la longitud y la profundidad de mi tratamiento depende un poco del proyecto y depende también un poquito de los esfuerzos a los que estoy tratando. Muchas veces nos ha pasado en proyectos que con un solo sistema, digamos, un solo nivel de sistema Statex, sin considerar estos dos de abajo, yo puedo realizar lo mismo que con un muro que debe cimentarse mucho más profundo, ¿no? Bueno, tiene otras pequeñas ventajas en cuanto al comportamiento mecánico. Digamos, el suelo tratado que yo tengo acá con las anclas y la lechada, si bien tiene una densidad ligeramente mayor, estoy hablando de cuestiones menores a un 5% con respecto al suelo circundante. Entonces podemos hablar de que más o menos tienen las mismas densidades el suelo tratado que el que no está tratado. Adicionalmente, yo le quito peso a los terraplenes al hacer estas terrazas, ¿no? Originalmente mi terraplén vendría por acá, ajá. Entonces yo le quité peso, digamos, a eso me refiero con la disminución de los esfuerzos debido al retiro de material, ¿no? Ajá. Ahorita voy a ver algunos casos de aplicaciones, más o menos cómo tomamos los problemas, ¿no? Más o menos simplificando un poquito los problemas, nos hemos encontrado con formaciones que tenemos. Una roca puede estar bastante alterada en alguna, sobre todo en la parte más superficial, y eso lo subyace una capa de arcillas muy blandas, ¿no? En el caso de carreteras, muchas veces se colocan terraplenes sobre esta capa ¿cómo se llama? Muy deformable de arcillas, ¿no? Eso causa que no necesariamente haya fallas, pero más bien deformaciones. Muchas veces se ven luego en las carreteras como unas jorobas, ¿no? Y se repiten estas jorobas dependiendo cuántas veces, ¿cómo se llama? Se ha repetido el proceso. Más o menos se deforma
el terraplén, al deformarse el terraplén, mi superficie de rodamiento se ve afectada, ¿no? se asienta. Lo que se realiza es que se realiza un relleno con mezcla asfáltica, o se recupera el nivel, ¿no? Se vuelve a emparejar. Eso que genera que haya más peso y me vuelve a generar otra joroba en el terraplén. A final de cuentas, cada vez que yo voy poniendo masas, mezcla asfáltica, estoy colocando más peso, y muchas veces este fenómeno, si el primer año se deformaba 1 centímetro, al cabo de los años se está deformando 10 centímetros, 15 centímetros, se va agravando el problema. Ajá. Entonces, aquí más o menos lo que buscamos hacer es, digamos, con el sistema Statec, darle mucho más soporte a la carretera o la estructura que tenga arriba, podría ser hasta una casa en su caso, y quitarle peso al terraplén para que no sufra el estrato poco competente, ¿no? Adicionalmente, el drenaje pues, igualmente ayuda, porque muchas veces estas arcillas o limos blandos, ¿no? Cambian mucho su comportamiento dependiendo si están saturados o no. Este ejemplo es de Necaxa. Aquí se ve los gaviones, más o menos se ve lo que se asentaron los gaviones. Se asentaron todo este tramo debido al peso que generaban. No había capacidad de carga digamos, en su cimentación. Nada más como comentario, este tramo lo habían reparado N veces. Ahí se ven otra perspectiva de los gaviones, ¿no? Originalmente estaban al mismo nivel que la carretera, ¿no? La carretera, en este caso, tiene este nivel porque reencarpetaron, ¿no? Originalmente, cuando pusieron los gaviones, la carretera estaba acá y sigue estando ahí esa capa de carretera, ¿no? Entonces, aquí lo que se hizo, bueno, fue retirar los gaviones, que fue también una gran labor, pero adicionalmente se hizo un relleno para ganar terreno a la carretera. En sí, aquí se ganó un carril más en esta carretera. Ahí está realizando el terraplén, se está realizando el muro de mortero plástico, se está lanzando, colocando los anclajes, ajá, y continúa todo el proceso, ¿no? Este es otro tramo, nada más para ilustrar un poco, pero de la misma carretera que tenían problemas similares y ya se ve ahí terminado el tratamiento, ¿no? Aquí se ven las series de anclas, por acá se ven drenes, más o menos se ven por ahí, para liberar las presiones, ¿no? Y si notan, estos son los dos carriles de carretera, no es que la perspectiva tan chance miente, y eso es lo que se le ganó a la carretera, que está ahorita sin pavimentar, o en esta foto sin pavimentar, pero se ganó ahí un carril, ¿no? Un poco más de un carril. Digamos, otro tipo de problemas que hemos encontrado, sobre todo cuando hay calizas que aportan mucha agua, luego lo que provocan es que me botan el terraplén, ¿no? Y me provocan fallas. Pues esta falla, pues a final de cuentas es un problema para la vía de comunicación. Ahí luego lo que buscamos mucho hacer es integrar luego la parte que es propiamente terraplén, digamos en este caso es todo terraplén, pero podría ser una sección en balcón, integrar ambas áreas, ¿no? Con el sistema Statec. Se liberan las presiones hidrostáticas con la serie de drenes. Ajá. Este es San Pedro y San Pablo Ayutla, que habíamos visto una foto al inicio. Acá se ve un muro de mampostería que era, digamos, el trazo original venía a esta altura. En sí por acá se ve una tubería de agua potable. Ajá, más o menos iba a esta altura de esta tubería la carretera. Ajá, ahí se ve más o menos todo lo que se perdió. Posteriormente pusieron gaviones y los gaviones también tuvieron problemas de cimentación, ¿no? Acá se nota muy evidentemente lo que sucedió. Lo que hicimos acá, en realidad acá no volví a tomar el trazo original más o menos va por esta altura. Ajá. Para no meterle más peso al terraplén y ahorrar por ahí dinero en el proyecto. Y acá se estabilizó con 2 niveles de Statec. Estos 2 niveles de Statec estaban, digamos, reteniendo parcialmente una parte que es terraplén e integrarlo a la formación natural, que es, digamos, lo que se ve aquí, ¿cómo se llama? El cerro, ¿no?
Por ahí se puede notar que las pendientes en estas montañas de Oaxaca pues también son muy, muy pronunciadas. Cuestión, digamos que eliminamos un poquito el problema de cimentación porque yo me estoy agarrando a la formación rocosa que está de este lado, ¿no? Ajá. Este es otro caso que utilizamos para utilizar el sistema Statec para asentamientos de terraplenes. Sobre todo en México, como a partir de los 90 se empezaron a hacer autopistas mucho más grandes o con terraplenes más ambiciosos hasta de 80 o más metros de altura. Ajá. Lo que típicamente se hace es que se corta de este lado el cerro para rellenar y hacer un terraplén y poder ir haciendo, digamos, el trazo de la carretera, ¿no? Ajá. Pues tienen estos terraplenes, muchas veces estos terraplenes tan grandes, hay dos cuestiones, o son muy grandes y van a tener deformaciones un poco, y podría haber también un poquito de problemas en la calidad del suelo que tengo acá, ¿no? Ya hablando de terraplenes de 80 metros, posiblemente estamos hablando de 160 toneladas metro cuadrado de carga, ¿no? Entonces necesito buena capacidad de carga acá. Y el otro problema que también hay es que como se utiliza el material de corte de los lados del terraplén, de la parte de que se hizo el corte, ¿no? Muchas veces no está muy compactado el terraplén, ¿no? Y lo que sucede es que se va deformando ese terraplén, ¿no? Luego hace unas catenarias, ¿no? Luego sucede que igualmente, un poquito como los casos anteriores, vuelven a intentar recuperar el nivel metiendo más material y se agrava el problema, ¿no? Ajá. Acá lo que hacemos hemos hecho, digamos, en el caso de autopistas, es hacer 2 sistemas Statec, uno de cada lado. Eso hace que, digamos, el suelo por debajo de la superficie de rodamiento esté tratado y se comporte de una forma más monolítica y evite deformaciones sobre la superficie de rodadura. Y la otra es que le quitamos peso al terraplén al hacer las terrazas. Como muchas veces ya hemos tratado terraplenes que tienen constantemente el problema, al yo quitarle peso, es como si hubiera hecho como si ya se hubiera hecho una preconsolidación, ¿no? A final de cuentas va a estar trabajando hoy en día el terraplén con menos peso cuando estuvo soportando pesos mayores, ¿no? Este de acá, bueno, recuerdo un caso en particular de un aproche de un puente. Habían hecho el terraplén, adicionalmente habían puesto aquí unas palmeras muy, muy elegantes y tal, pero había filtraciones y había un estrato de baja capacidad que empezó a provocar que hubiera fallas en la cimentación del terraplén. Y, digamos, utilizamos algo similar para estabilizarlo con el sistema Statec. Volvimos a estabilizar el terraplén, ¿no? Esto lo hemos hecho también cuando han fallado, aunque no necesariamente hacemos nuevamente el muro de mortero plástico, pero cuando han fallado muros de tierra armada, por el problema de la cimentación, ¿no? Pues sería más o menos el mismo sistema, pero sin el muro de mortero plástico. Ajá. Otra de las aplicaciones que hemos realizado es para ampliar carriles. Realmente los primeros casos que hemos tenido propiamente de ampliación de carriles ha sido porque son puntos de conflicto en carreteras. Hubo un problema posiblemente de diseño del trazo o no sé si hoy en día los camiones son más grandes que anteriormente, ¿no? Entonces pues ya existe la necesidad de ampliar estas curvas, ¿no? Entonces se han ampliado curvas con el sistema Statec, manteniendo el flujo del tránsito, ¿no? Digamos, hay gran parte de la ventaja del sistema es que yo puedo mantener el flujo del tránsito en lo que hago esta ampliación. Adicionalmente, este nuevo material que yo puse acá para hacer la ampliación lo integro con el que existía antiguamente, ¿no? Ajá. No sé el caso mayor, pero debe estar por ahí de 2 carriles que se hayan podido ampliar, ¿no? Bueno, esta es una seccioncita también. Bueno, este en particular, porque este caso en particular fue en Jalisco, yendo hacia Puerto Vallarta. Según yo es la carretera que va a Mascota o es la de Manzanillo, una de las dos. Había ¿cómo se llama? Un río acá y había una gran alcantarilla en esta zona, ¿no?
Ajá. Bueno, este es como se vio ya terminado. Se amplió la alcantarilla, ¿no? Se amplió la alcantarilla hacia el lado de la ampliación, ¿no? Y aquí se ve el sistema Statec en 2 niveles. Ajá. En sí, después de que se reparó, creo que no pasaban 2 semanas y había accidentes y se disminuyó la incidencia en el tramo, ¿no? Pues ahorita ya sería para terminar, ver algunos ejemplos más del sistema Statec, un poquito para concluir. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario por ahí. ¿No? ¿Los he aburrido mucho? Este creo que también es en Jalisco. Aquí había un problema de flujo plástico y eso también es la descarga de una alcantarilla, ¿no? Normalmente lo que sucede muchas veces es que la salida de la alcantarilla me queda un poco más alta, ¿no? Posiblemente estaba por acá, ¿no? Y debo hacerle un sistema de bajada de la alcantarilla. Esto es también en Jalisco. El pueblo que está acá se llama Mascota, que es pues, hoy en día bastante turístico. Está bonito visitar por ahí. Y este es digamos, se complementa todo con cunetas y esto para dirigir las aguas, ¿no? Este es en la sierra, pero este sí es yendo de Guadalajara hacia Colima. Este en particular, debido a las pendientes tan verticales que tiene la sierra, este en particular lo hicimos de abajo hacia arriba. Y acá la finalidad fue ampliar la carretera. Aquí se amplió también como 350 metros. Era una zona donde había muchos accidentes. Esto también es, creo que por Jalisco y ya. Bueno, por ahí dejé mis datos por si tienen alguna duda, comentario, ¿no?